Bien, en este video vamos a programar una función que nos va a permitir registrar usuarios de cierto videojuego, ¿sí? Ya tienen ustedes por ahí el programa que pinta los laberintos. Supongo que ya hicieron los suyos propios. Ahora vamos a hacer este en donde vamos a ver cómo podemos ir registrando los usuarios. Solamente es la de registrar, ¿sí? En posteriores videos haremos la de iniciar sesión o la de modificar algún registro. Con registro me refiero a los números de juegos jugados en el nivel 1, juegos jugados en el nivel 2, juegos jugados en el nivel 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Después vamos a ver cómo modificar estos registros. Bien, entonces lo que nos conviene más es pues tener esta información, la información del usuario que tendrá pues su nombre, su estructura y pues los tres datos de tipo entero, juegos jugados del nivel 1, 2 y 3 en una estructura, ya que la estructura nos permite organizar cierta información relacionada. Toda esta información está relacionada a un solo usuario. Entonces le voy a llamar usuarios a mi estructura, ustedes lo pueden llamar como quieran, ¿sí? Tendrá entonces el campo, el miembro, el elemento nombre, ¿sí? También tendrá un elemento, le voy a llamar contra, que me va a representar a la contraseña. Y tres datos de tipo entero. Los juegos jugados del nivel 1, los juegos jugados del nivel 2, los juegos del nivel 3. ¿Sí? Bien. Yo quiero que esta información persista, que cada vez que ejecute mi juego, que cada vez que se ejecute mi programa, yo recuerde quiénes han jugado en cada nivel. Entonces, pues por supuesto vamos a necesitar el manejo de archivos. Vamos declarando un apuntador de tipo archivo. Esta variable, este apuntador, será global, ya que pues la deberá ver pues todas las funciones, la función registrar, la función iniciar sesión, la función modificar. Ujú. Bien, vamos a declarar mi función registrar. ¿Sí? Ahí está mi función registrar. ¿Sí? Ahora sí comienzo con el método principal. Y pues hasta ahorita, solo para este ejemplo, el método principal va a tener solamente la invocación de la función registrar. ¿Sí? En su proyecto pues vendrán las otras funciones, vendrá un menú que deseas hacer, registrar, iniciar, jugar y así. Para este ejemplo solo va a estar registrar. Ustedes tendrán que ir conjuntando cada ejemplo que vamos realizando en estos videos. Bien, entonces démosle definición a mi función registrar. ¿Sí? Vamos a ir viendo qué variables nos van a ir, vamos a ir necesitando. Primeramente vamos a abrir el archivo. Vamos a intentar abrir el archivo. Recordarán que se usa la función fopen. Le voy a llamar datos a mi archivo y lo voy a abrir en modo lectura. Solo quiero mirarlo, no lo quiero modificar todavía. ¿Sí? Entonces me voy a preguntar si, recordarán que aquí preguntábamos si el apuntador es nulo, quiere decir que no existe el archivo. Y mandábamos un mensaje de error, error 400. Ahora vamos a aprovecharnos de esta situación. Cuando no exista el archivo, inmediatamente, eso quiere decir que no hay ni un usuario registrado. Será el primer usuario. Entonces, pues le vamos a pedir, dame el nombre de usuario. Dame el nombre de usuario, ¿sí? Y por supuesto vamos a capturar una cadena como debe de hacerse, limpiando el buffer primeramente y con la función gets, ¿sí? Ah, ¿qué cadena? Ah, pues necesitamos esa cadena, declarar esa cadena. Le voy a llamar nom, la abreviación de nombre para mí, ¿sí? Entonces ahí almaceno a nom. Y lo mismo haremos para la contraseña, ¿sí? Dame la contraseña de usuario, ¿sí? Y en vez de nom le vamos a llamar con. Entonces pues aquí vamos a
declarar un arreglo de caracteres. Este será de tamaño 10, más pequeño, de contraseña. ¿Sí? Entonces, ya que nos aseguramos que no existe el archivo, aquí en esta línea vamos a abrir el archivo, pero esta vez en modo escritura. Si no existe, pues lo creamos, así de sencillo, ¿no? Y a ese archivo le vamos a imprimir los datos que acabamos de capturar, los datos del usuario. Entonces vamos a imprimir una cadena, luego otra cadena, luego un dato de tipo entero, un dato de tipo entero, un dato de tipo entero, ¿sí? Y esos serán los correspondientes al nombre, a la contraseña, a los juegos jugados 1, 2 y 3. Pero como es el usuario, obviamente, el primer usuario que se registra, obviamente no ha jugado. Entonces le podemos imprimir 0, 0 y 0. Esto es porque es el primer usuario que se está creando y no ha jugado. Por eso podemos imprimir directamente 0, 0, 0. ¿Sí? Después de esto será necesario cerrar el archivo para que se guarden los cambios. Si no lo cierran, es muy probable que haya ahí un error, no se guarden los cambios. ¿Sí? Bien, entonces vamos a probarlo hasta este punto. Entonces compilamos, ejecutamos. Ah, caray, ¿qué pasó? Ah, no le di nombre, ¿verdad? Pero nunca le doy nombre. Bueno, ahí está. Entonces le decimos dame el nombre de usuario. Como ni siquiera existe el archivo, me lo crea inmediatamente y podemos ver que ya se creó aquí mi archivo. ¿Sí? Mi archivo.datos, lo abro y ahí está. El nombre de usuario, la contraseña, los juegos jugados en el nivel 1, los juegos jugados en el nivel 2, los juegos jugados en el nivel 3. ¿Sí? Muy bien, vamos bien. Entonces, si no, quiere decir que el archivo ya existe. Entonces aquí pues vamos a crear un arreglo de estructuras. Vamos a ponerle un tamaño X, grande de preferencia. ¿Sí? No sabemos cuántos usuarios tenemos realmente. ¿Sí? Ahora vamos a leer los datos del archivo para almacenarlos en mi arreglo de estructuras. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que mientras el FOF de AP sea nulo, es decir, que mientras tenga datos el archivo, yo voy a leer con fscanf, falta una F, con fscanf voy a leer una cadena. Ah, pero ¿de dónde, verdad? Del archivo voy a leer una cadena, lo voy a almacenar en U. Subíndice, quiero un subíndice que al final me indique cuál fue el número, perdón, el número total de usuarios, ¿sí? Entonces aquí me faltaría declarar esta variable n. Vamos a declararla, es una variable de tipo entero y además inicializada en 0. Esta variable de tipo entero entonces me va a significar al final cuántos usuarios tengo ya en el archivo registrados, ¿sí? Entonces este sería, el siguiente campo sería la contraseña, le llamé contra. Luego el siguiente campo sería un dato de tipo entero, el cual me va a representar los juegos jugados del nivel 1. Luego también un dato de tipo entero y este me va a representar los juegos jugados del nivel 2, cuando le puse 2. Y por último los juegos jugados del nivel 3. Cada vez que se llenen estos campos voy a incrementar a n en una unidad. Y con esto al final sabré cuántos usuarios tengo. Después pues hay que cerrar el archivo. Ya leí, ya no me sirve ahorita para nada. Ya está leído los datos, ya están leídos los datos que tengo, ¿sí?
para mi arreglo de estructura. Ya sé cuántos datos exactamente tengo en mi arreglo de estructuras. Ahora bien, lo que tengo que hacer es buscar si ese usuario, si el usuario que dé, la persona que vaya a jugar, el nombre de usuario que dé, no se repita, ¿sí? Que tenga un solo usuario. Ustedes podrían hacer lo que puede haber usuarios que se llamen igual, pero que su contraseña sea diferente, sería lo mismo. Serían los mismos campos que tendrían que comparar, ya sea usuario o contraseña. Yo lo voy a hacer con usuario. Entonces quiero que me compare al menos una vez, ¿sí?, el nombre del usuario. Como estoy en este else, no he pedido el nombre de usuario nunca, ¿sí? Hace rato lo pedí, pero estaba dentro de este if. Entonces, si esto no es verdadero, quiere decir que el archivo sí existe, y inmediatamente pasa a esta línea, la 41, y en ningún momento he solicitado el nombre del usuario. Entonces, pues vamos a pedir el nombre del usuario. Me voy a copiar estas líneas. Esto es para el caso en donde sí existe el archivo. Ajá. Bien. Luego, ya tengo el nombre del usuario. Voy a preguntarme si la función buscar, voy a utilizar una función porque pues es más sencillo hacerlo así. La función buscar, en donde yo le voy a dar la cadena nombre como argumento. Si esto es igual con 0, pues vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Entonces ya tengo una nueva función que necesito declarar. La voy a declarar de una vez para que no se nos olvide después. Entonces aquí declaro la función buscar, y como vimos, pues va a recibir una cadena, ¿sí? Con esto ya le estoy diciendo que está recibiendo una cadena. No es necesario poner más. Entonces, para no perdernos, vamos a definir luego la función buscar. ¿Qué va a ser la función buscar? Bien, entonces me voy a copiar el encabezado. Voy a ir hasta el final, fuera de todo, fuera de la función. Esta es la función registrar. Esta debe ser la llave de la función registrar. Sí, así es. Entonces, fuera de esta llave, aquí vamos a tener la definición de la función buscar. Es muy sencilla. Ya indicamos que recibe una cadena. Entonces vamos a declarar otra cadena, una cadena auxiliar. Aquí está mi cadena auxiliar. Le vamos a dar un tamaño de tamaño 30, ¿sí? Vamos a decir, aquí necesitamos abrir el archivo para buscar esa palabra. Entonces vamos a abrir el archivo. Se llama datos. Y lo voy a abrir en modo lectura, porque pues no lo voy a modificar, nada más voy a averiguar si existe esa palabra o no. Mientras el FOF de AP sea nulo, quiere decir que mientras estemos leyendo datos que no sean el fin de archivo, yo voy a leer una cadena de AP, por supuesto, y la voy a almacenar en mi variable auxiliar, en mi cadena auxiliar, ¿sí? Entonces almaceno la cadena auxiliar. Voy a ir leyendo palabra por palabra el archivo. Los números que me representan juegos también se van a leer como una palabra, pero pues eso no va a importar, porque a la hora de compararlo con la cadena que recibe esta función, pues va a devolver un falso. Entonces, cuando comparemos con la función strcmp, la cadena que recibe la función con la cadena auxiliar, ¿sí?, cuando esto sea igual con 0, entonces aquí pues ya cierro el archivo. Ya encontré que existe la cadena y retorno un 1, ¿sí? Y ya. Esto lo va a hacer con todas las palabras que se encuentren en el archivo. Cuando encuentre una coincidencia, retorna un 1 y se termina la función. Si no encuentra ninguna coincidencia dentro de este ciclo while, de todas maneras tengo que cerrar el archivo, pero voy a retornar un 0. Entonces, cuando encuentre la cadena dentro del archivo, retornará un 1. Si no lo encuentra, retornará un 0.
y ya. Así de sencilla la función buscar. ¿Sí? Bien, entonces regresamos a la línea 59 en donde invocamos a la función buscar. ¿Sí? Repetimos, si encuentra la cadena, devolverá un 1. Si no encuentra la cadena, devolverá un 0. ¿Sí? Bien, entonces aquí nos preguntamos, si no encontraste la cadena, es decir, si aquí esta función me retorna un 0, quiere decir que el usuario ya existe. ¿Sí? Si aquí encontramos un 1, el usuario existe. Si encontramos un 0, el usuario no existe. ¿Sí? Entonces, si buscar me devuelve un 0, el usuario no existe. Si me devuelve un 1, sí existe. Entonces, si no existe, vamos a imprimirlo, ¿no? Podríamos poner, el usuario no existe, es posible registrarlo, ¿no? Algo así. El usuario, yo nada más le voy a poner que no existe. El usuario no existe. Con su salto de línea. El usuario no existe. Y si no existe, pues le pedimos la contraseña. Ya me dio el nombre, de usuario, lo tengo almacenado en nom y me faltaría capturar la contraseña para tenerla en cont. Entonces no pierdan de vista que el dato es nom y cont del nuevo usuario, ¿sí? El nom es el nombre de usuario y cont es la contraseña del nuevo usuario. ¿Sí? Bueno, entonces, si no existe, rompemos este do. ¿Sí? Y aquí rompemos el do. Para salirnos, ya nos aseguramos que no existe, entonces ya no es necesario hacer más. Aquí podríamos indicar con un else que si aquí aparece un else, quiere decir que aquí se devolvió un 1. ¿Sí? Entonces, podríamos poner un letrerito que diga el usuario ya existe, ¿no? Así de fácil. El usuario ya existe. El usuario ya existe. Y en la llave del do vamos a poner mientras buscar el nombre sea igual a 1. Mientras el usuario ya exista, voy a repetir el do y voy a pedir de nuevo el nombre del usuario. Ya que me dé el nuevo nombre de usuario, si me lo volvió a dar uno que ya tenía o me dio otro pero que ya también existía en el archivo, pues vuelve a repetir el do. Y así. Entonces, en realidad estamos buscando el nombre dos veces. Uno, para volver a repetir si el usuario me dio un nombre que también ya existía. ¿Sí? Y otro, pues para saber cuando ya no exista, pues órale, capturar la contraseña y conservar la variable nom que me representa el nombre del usuario. ¿Sí? Entonces, hasta este punto ya tenemos el nombre y la contraseña de un usuario que no se había registrado antes. Vamos entonces a registrarlo en la estructura. Para ello vamos a utilizar la función strcpy y vamos a copiar el elemento enésimo. En el último elemento, en el campo nombre, voy a copiar la cadena nom. Entonces, en el último elemento de la estructura, en el campo contra, voy a copiar la variable con. ¿Sí? Y como es un usuario nuevo, yo voy a decir que en el último elemento del campo J1 voy a poner un 0. En el último elemento del campo J2, recuerden que estos me representan los números de juegos jugados en cada nivel. Como es un usuario nuevo, es un usuario registrado que apenas se está registrando, pongo en el último elemento pues ceros. No ha jugado nunca. ¿Sí?
Seguimos. Ahora necesito abrir nuevamente el archivo, pero esta vez lo voy a abrir para escribir. Se llama datos.txt y voy a sobreescribir los datos que ya tenía antes con el nuevo dato. Voy a sobreescribir los datos que ya tenía antes con el nuevo dato. Para ello voy a utilizar un ciclo for desde igual con 0 y menor o igual, porque quiero que el último elemento también me lo escriba en el archivo, ya que el último elemento pues digamos que se agregó de último momento. Entonces voy a imprimir con fprintf en el archivo. Vamos a imprimir un salto de línea y luego una cadena, luego otra cadena, luego un dato y otro dato. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los correspondientes? Pues a la estructura. Va a ser UI. Yo lo voy a copiar para no escribirlo y que este video pues no se haga tan largo. Los correspondientes a UI.nombre, UI.edad, UI. Los juegos jugados 1, 2 y 3. Entonces aquí sería 3, aquí sería 2, aquí sería 1, pero no sería n, sería i, porque estoy recorriendo con un for utilizando el índice i. N es el número de datos totales que tengo en mi estructura. Bien, por último nos faltaría cerrar el archivo para asegurarnos que se guarda la información. Y listo. Ya. Terminamos. Esta es la llave de la función registrar. Debe serlo, debe serlo. Esta es la llave de la función else. Debe serlo, debe serlo. ¿Sí? No. ¿Dónde está? Acá está. Sí, claro que sí. Else. Bien. Entonces, pues vamos a probarlo. Compilamos y ejecutamos. Ah, se quedó abierto el otro. Ahora sí, compilamos y ejecutamos. Y aquí ya lo tenemos. No quiere abrir, no quiere abrir. ¿Qué pasó? Se cerró. No dijo nada. A ver, vamos a ver por qué. Ya cerré, borré el archivo del escritorio. Vamos a ver si era eso. Dame el nombre de usuario. Vamos a ponerle Manuel M123. Entonces ya se creó Manuel en el archivo que se encuentra en el escritorio. ¿Sí? Y aquí está el error. A ver, vamos a ver qué pasa. Y entonces, si no existe el archivo, pasa esto, se crea con el primero. Si existe, pues aquí está, no, si está bien porque aquí lo estamos abriendo. Y entonces, si existe el archivo, pasamos a este bloque de código y aquí está el error. Ustedes seguramente se dieron cuenta y no lo cometieron, que faltaba un ampersand. Qué bien. Un error sencillo. Entonces, dame el nombre de usuario. Vamos a ponerle el que ya existe, Manuel. Y me debería de decir que ya existe. ¿Sí? Entonces, llegó hasta acá. Dame el nombre de usuario. Se metió a buscar. Vamos a la función buscar. Aquí está. Entonces se abre el archivo en modo lectura. Pero entonces lo debimos cerrar. Aquí sí está cerrado. Ya una vez que se leyó, una vez que se leyeron los datos, se cierra el archivo. Entonces eso está bien. Dame el nombre del usuario. Le di Manuel. Me debió decir que ya se encontraba. ¿Sí? Voy leyendo. Cap aux. Bien.
Y entonces aquí en la función buscar es donde está el error. Aquí está el error. Seguramente ustedes sí lo vieron. Se me fue una G. No es dactos, es dactos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si ya Manuel, el usuario ya existe. Si le vuelvo a dar Manuel, el usuario ya existe. Vamos a darle otro. Y Pepe, y me dice que ya existe. ¿Cómo? Si Pepe no existía. Bueno, vamos a checar eso. Entonces en buscar, aquí, dame el nombre de usuario, lo almacenamos en nom, buscar nom, mandamos a nom para allá. Si esta parte está bien, entonces el error debe ser de nuevo en la función buscar. Entonces cuando son iguales debería retornar un 1, pero no lo hace porque no le puse llave aquí. Debe de abarcar todo esto. Esta llave debe ser hasta acá. ¿Sí? Esta llave es de aquí, esta llave es del while. Y era ese el error. ¿Sí? Bien. Pongamos Manuel, que es el que ya existe. Ahora pongamos Pepe. Y este usuario no existe. Ahora sí me pide la contraseña. Vamos a poner P123. Y listo. Vamos a abrir el archivo para ver que estén los usuarios. Y aquí están mis usuarios con sus registros. Vamos a probarlo una vez más. Vamos a poner Manuel y existe. Vamos a poner Pepe y existe. Vamos a poner Juan. Le ponemos su contraseña. ¿Sí? Y pues vamos a abrir el archivo. Y aquí están mis usuarios. Manuel, Pepe y Juan. ¿Sí? Entonces pues ya llevamos dos funciones. Por decirlo así, ustedes tienen que ir armando este rompecabezas. Ya tienen el de cómo dibujar el laberinto, un laberinto muy sencillo. Aquí va a entrar su creatividad para dibujar varios niveles, 3 niveles por lo menos de laberinto. ¿Sí? Ya tenemos la función registrar usuarios. Estos usuarios ya quedan registrados en el archivo. Yo creo que sí les va a ser útil, al menos si no quieren tomarlos tal cuales, no hay problema, pero pues sí les daría una idea de cómo resolver su proyecto. ¿Sí? Entonces llevamos dos, la de dibujar laberintos, la de registrar usuarios. La siguiente será la de iniciar sesión. Como pueden ver está muy fácil y vamos a echar mano de la función buscar. Y la última será pues modificar los registros. ¿De dónde van a obtener ustedes el modificar los registros? Pues inmediatamente cuando selecciona un nivel, ahí se modificaría el registro de juegos jugados del nivel 1. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí este video. Espero que vayan avanzando. Como ya saben, se posterga la entrega, así que tienen bastante tiempo para hacerlo bien, para crear buenos niveles, para mejorar la interfaz y así. Para entenderlo, por supuesto. Bueno, que se diviertan.